Se ve mi pantalla, chicos, por favor. Sí, ya cargó su pantalla. Ya, listo, gracias. Listo, entonces la clase que me han encargado el día de hoy es la clase de asfixia neonatal o asfixia perinatal. La asfixia como tal, como definición, no es sino un evento hipóxico, isquémico, donde participa la hipoxisquemia, que son mecanismos fisiopatológicos que ustedes ya deben de conocer, lo han revisado ya en básicas, que va a afectar desde las células, tejidos, órganos y sistemas. Es decir, va a dañar la unidad funcional metabólica, la unidad funcional fisiológica, que es la célula. La célula, ustedes recuerdan, de que necesita usualmente moléculas de oxígeno para completar su metabolismo y su ciclo respiratorio. Entonces, cuando no hay el suficiente aporte de oxígeno, es decir, hipoxia o anoxia, cuando no hay oxígeno, o cuando hay un fenómeno de isquemia, es decir, de necrosis tisular, de necrosis de muerte celular, por la falta de irrigación sanguínea, isquemia, por eso se llama hipoxisquemia. Doctor, ¿pero por qué se produciría isquemia si solo hay baja de oxígeno? Porque al bajar el oxígeno, el corazón en forma compensatoria al inicio va a tratar de compensarlo, aumentando el gasto cardíaco, pero al final del evento hipóxico isquémico, el corazón, el miocardio se va a ver comprometido y va a bajar el gasto cardíaco y por lo tanto va a bajar la perfusión tisular de los tejidos por la sangre. Ese es un evento hipóxico isquémico y la asfixia no es sino un evento hipóxico isquémico en el recién nacido. Por eso es que se llama neonatal. Entonces, ¿qué es la asfixia al nacimiento? La asfixia al nacimiento es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas clínicos, es decir, lo vamos a reconocer mediante la clínica, mediante nuestro examen físico, reconocimiento de anamnesis, de factores de riesgo, conversando con, entrevistando a la mamá o indirectamente al ginecólogo, al ginecostetra, a los obstetras, es decir, a las obstetrices, a los licenciados de enfermería, a todos para poder obtener la información necesaria. ¿Por qué se produjo el evento hipóxico isquémico? Entonces, es un síndrome clínico caracterizado por depresión cardiorrespiratoria, se va a afectar principalmente corazón-pulmón, pero también se van a afectar los demás órganos secundarios a la disminución de oxígeno o a la isquemia, falta de irrigación sanguínea y entrega, por lo tanto, de oxígeno y metabolitos, isquemia tisular fetal. Entonces, creo que el concepto es bastante claro. Va a haber criterios diagnósticos, los pueden revisar también en UpToDate, no hay ningún inconveniente. Y va a tener repercusión principalmente en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados maternos? Es decir, ¿qué factores de riesgo podemos identificar en la mamá que nos van a poner en alerta? Porque nosotros, mientras el bebé puede estar sufriendo intraútero de hipoxisquemia, lamentablemente no tenemos mayores armas terapéuticas para intervenir e evitar las complicaciones de la hipoxisquemia. En cambio, si el bebé ya está afuera, es decir, ya está fuera del útero materno, podemos realizar las intervenciones necesarias para que esta hipoxisquemia sea la menor posible y con las menores consecuencias o complicaciones a futuro posibles.
Entonces, es necesario reconocer cuáles son los factores de riesgo maternos. Entre los factores de riesgo maternos tenemos las hemorragias del tercer trimestre. Por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta, una placenta previa sangrante. Ya nos está diciendo de que la sangre que está llegando a ese bebé es insuficiente y por lo tanto va a haber una isquemia o una mala perfusión tisular del tejido y por lo tanto también hipoxia. Por eso es que es hipoxia-isquemia. Infecciones. Las infecciones en nuestro medio son muy frecuentes, muy, pero muy frecuentes. Y no solamente esto va a perjudicar o va a ser un factor de riesgo para que se dé la hipoxisquemia al nacimiento, sino que también contribuyendo con su odds ratio de la inflamación que producen las infecciones, ya sean urinaria, por ejemplo, el 20% recién nacidos van a ser infectados con rinoitis, casi el 100%, sepsis materna, van a dar un componente inflamatorio importante que sumado o incluso multiplicado por la asfixia perinatal o el evento hipóxico isquémico, va a sumar negativamente en contra o en perjuicio del bebé para el desarrollo neurocognitivo o desarrollo neurológico. Tenemos anemia, que también van a disminuir la entrega de los glóbulos rojos del oxígeno por los glóbulos rojos, hipertensión inducida por el embarazo, era un sufrimiento probablemente crónico, un estrés crónico las últimas semanas del embarazo, hipertensión arterial crónica, que también nos va a haber un aumento de resistencia vascular placentario y que puede disminuir la entrega de oxígeno y por lo tanto también de irrigación sanguínea hacia el feto. Colagenopatías, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, que produce un bloqueo de tercer grado, intoxicación por drogas, mala historia obstétrica previa. Todas estas patologías son factores de riesgo para hipoxisquemia o asfixia neonatal. Vamos con los factores de riesgo uteroplacentarios. Dentro de los factores de riesgo uteroplacentarios tenemos las anormalidades de cordón, circular de cordón irreductible, procúbito y prolapso de cordón. Había una mala costumbre a veces de romper bolsas y desprender las bolsas, es decir, mediante el tacto vaginal, mediante manipulación digital, para que el feto avance más rápido en el trabajo de parto, en el descenso y por lo tanto en el parto. Pero ocurría que algunas veces, al romper las bolsas o al manipular, ¡pum!, había una procedencia de cordón o podía haber incluso un prolapso, el cordón salía. Y al salir el cordón umbilical es una emergencia porque el riego sanguíneo, que es por donde el feto respira, el feto se alimenta, lamentablemente va a estar comprometido. Entonces es una emergencia donde el bebé debe de nacer por cesárea. Anormalidades placentarias, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, alteraciones de la contractibilidad uterina como hipotonía, hipertonía uterina, que también van a favorecer a eventos hipóxico-isquémicos hacia su producto. Anormalidades uterinas anatómicas como es el útero bidelfo o el útero bicornio. Y acabamos con los factores de riesgo obstétrico. Entonces, todos esos factores que estamos mencionando se mencionan en las guías de reanimación neonatal. Entonces, doctor, ¿por qué hay todo un libro de reanimación neonatal? Porque muchos de esos eventos hipóxicos los vamos a tener que recuperar al momento del nacimiento. Y está en nosotros tener la capacidad necesaria como equipo de reanimación para poder evitar o reducir el daño por hipoxisquemia y las consecuencias o secuelas a largo plazo. Entonces, dentro de estos factores de riesgo tenemos el líquido amniótico meconial, es decir, teñido en meconio, la incompatibilidad cefalopélvica, medicamentos como la oxitocina, sobre todo a veces en los partos inducidos o conducidos, presentaciones fetales anormales, también tienen factor de riesgo para asfixia porque a veces se queda en el canal vaginal y no avanza.
Trabajo de parto precipitado o prolongado, RPM, que es ruptura prematura de membranas. Entonces, otra vez tenemos acá las infecciones o los componentes inflamatorios que van a hacer que empeore nuestro cuadro de depresión cardiorrespiratoria o evento hipóxico isquémico o asfixia. Oligodrafnios y polidrafnios, que son pues disminución y aumento de los pozos de líquido amniótico, oligohidrafnios menos de 5 y polidrafnios más de 20, y que muchas veces se asocia a patología materna como diabetes mellitus o malformaciones congénitas en el recién nacido, como por ejemplo oligoapnios, nos va a dar malformaciones renales, y polidrafnios vamos a tener que pensar o descartar malformaciones del sistema nervioso central y malformaciones digestivas. Parto instrumentado, sobre todo con el uso de vacuum, forceps, ventosas, que también podrían causar un evento hipóxico isquémico en el recién nacido. ¿Y cuáles son los factores de riesgo fetales? ¿Cuáles son los factores de riesgo fetales? Alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, como puede ser taquicardia, bradicardia. Es decir, que si yo tengo una taquicardia, bradicardia fetal, necesariamente debe ser evaluado por los especialistas pertinentes y ver la intervención oportuna, que usualmente es la terminación del embarazo. Percepción de disminución de los movimientos fetales por la madre. Eso es muy importante. Entonces, las madres deben ser educadas, sobre todo las primigestas, cómo es que se mueve su bebé. Y cuando perciban que los movimientos del bebé están notablemente disminuidos, debe acudir por emergencia, porque muchas veces es porque el bebé ya tiene un evento hipóxico isquémico. RCIU, que usualmente tienen estrés crónico, una disminución de flujos sanguíneo placentario hacia el bebé y por lo tanto una restricción de crecimiento intrauterino, que usualmente se ubica menos del percentil 10 para fines prácticos, pero por ejemplo para Reino Unido nos considera menos del percentil 3 para el peso. Bajo peso, macrosomía, posmadurez, malformaciones congénitas, eritroblastosis fetal, fetos múltiples y perfil biofísico bajo. En todos estos casos, como estamos viendo que son factores del feto, se puede producir eventos hipóxicos isquémicos. Doctor, entonces, ¿cómo voy a reconocer yo que va a ir a asfixia antes de que nazca? Por los factores de riesgo, por mi entrevista, por mi anamnesis, que rápidamente la puedo obtener incluso de la mamá. Entonces, respecto a la encefalopatía neonatal, el doctor Volpe, que es un neurólogo pediatra, pero que se ha dedicado mucho a la investigación de neurología neonatal, muestra porcentajes aproximados basado en su expertise, en su experiencia, y en el reporte de otros autores. Por ejemplo, anteparto ocurre 20%, intraparto, que es un mayor porcentaje, 35%. En aquellas causas donde yo no puedo diferenciar las causas intraparto o anteparto, otro 35%. Entonces, si vamos sumando anteparto 20, intraparto 35, más anteparto, intraparto 35, tenemos 90% de posibilidades, o de causa, mejor dicho, de la encefalopatía. Entonces, la mayoría de asfixias ocurren durante los periodos de anteparto, intraparto. Eso es lo que les quiere decir el doctor Volpe. Y solo un 10% van a tener una etiología de postnatal inmediata. Entonces, ¿qué nos dicen? De 1 a 8 por 1000 nacidos vivos son asfixiados y 0.5 a 1 por 6 por 1000 van a desarrollar la encefalopatía. De ellos, 10 al 60% van a fallecer. Por eso es que las guías anteriores de reanimación neonatal les decían que cesen los esfuerzos de reanimación en pacientes asfixiados o con un HEART bajo a los 10 minutos. Sin embargo, a consideración de expertos, se ha considerado que la reanimación debe suspenderse recién a los 20 segundos. O la evaluación de acuerdo al equipo de salud que esté realizando la reanimación.
Ahora, de los que desarrollan la encefalopatía es algo bastante grave. 10 al 60%, es decir, la mayoría, más de la mitad, fallecen y un cuarto, es decir, 25% de los que sobreviven, lamentablemente van a tener secuelas del neurodesarrollo a largo plazo, es decir, van a tener una carga, de todas maneras, familiar, social, dentro de su función. Acá tenemos la escala de Sarnat y Sarnat, de los esposos Sarnat. Esta tabla no es sino los parámetros correctos para determinar cómo está yendo nuestro paciente. Ya se asfixió, tuvo un evento hipóxico isquémico. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? Tengo que aplicar esta escala y lo puedo clasificar como leve, moderado o severo, grado 1, grado 2 o grado 3, de acuerdo a las características que muestran allí. Por ejemplo, nivel de conciencia, letargia, hiperalerta, irritable, tono muscular normal, en otro hipotonía, en otro flacidez, el reflejo de Moro hiperreactivo, reactivo o débil, incompleto, y en el otro totalmente ausente. Entonces, esta escala que la tienen en su aplicación Scores Pediatría les va a servir para clasificar al recién nacido como grado 1, 2, 3 o 4. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque nos va a establecer un pronóstico neurológico, no muy acucioso porque recién se puede pronosticar lo que es parálisis cerebral infantil de las asfixias neonatales a los 3 o a partir de los 3 meses de edad, sino que también nos va a servir en este caso, de una aproximación. Si yo tengo al quinto día todavía signos neurológicos de un SARNAC 3, ese bebé va a tener más probabilidades de ensombrecer su futuro neurológico que uno que empieza incluso con un SARNAC 3, pero en el quinto día ya está con un SARNAC 1. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, doctor. Listo. Entonces continuamos. Entonces acá tenemos a la doctora Virginia Apgar, médica anestesióloga, que se encargó de crear y darnos el test de Apgar, que todos ustedes lo conocen y lo saben de memoria, con sus 5 características. ¿Y por qué, doctor, una anestesióloga? Y esa fue siempre mi pregunta. ¿Por qué una anestesióloga era quien dio el test de Apgar? ¿Por qué no lo dio un pediatra? ¿Por qué no lo dio un pediatra neonatólogo? Porque en ese entonces, quienes atendían a los bebés o quienes recibían a los bebés de cesáreas usualmente eran anestesiólogos. Ya después fue el pediatra, ya después el pediatra neonatólogo. Entonces, preocupada, muy preocupada la doctora por saber cuál era el bienestar de ese recién nacido, publica y comparte el conocimiento del test de Apgar. Algunas consideraciones respecto al test de Apgar. El puntaje de Apgar describe la condición de recién nacido después del nacimiento, sobre todo al minuto 1 y al minuto 5. Al minuto 1 evalúa la tensión obstétrica y el minuto 5 evalúa el actuar del el pediatra neonatólogo. Entonces, es un índice útil de respuesta a la resucitación. El Apgar bajo al minuto, ojo, puede, no, por sí solo como un dato aislado, no se correlaciona con el pronóstico neurológico futuro. Ojo, entonces yo, doctor, tengo un Apgar 1, tengo un Apgar 0, tengo un Apgar 3, tengo un Apgar 5. Entonces, usualmente si al quinto minuto ya tengo un Apgar normal, ese Apgar no es pronóstico. Ahora, el Apgar de 0 a 3, de 0 a 3 puntos, a los 5 minutos, usualmente puede correlacionarse, y ojo, es un criterio de asfixia neonatal, puede correlacionarse con mortalidad neonatal, pero por sí solo no produce la disfunción neurológica. El Apgar bajo, en combinación con otros marcadores de asfixia, puede identificar un riesgo del desarrollo de convulsiones. Es decir,
yo tengo un bebé asfixiado, entonces digo, ay, este bebé con alta probabilidad va a convulsión. Entonces ya tengo que alistar mi jeringa, mi titulación de fenomorrital, para que en el momento de que se desencadene, por ejemplo, una convulsión pueda darse el tratamiento oportuno para este recién nacido. El riesgo de pobre resultado neurológico se incrementa cuando el Alzheimer es 3 o menos, es decir, de 0 a 3, a los 10, 15 y 20 minutos, es decir, recién a los 20 minutos. Entonces se demostró una correlación del pH de sangre de cordón y parto prolongado cuando la causa del sufrimiento fetal fue irreversible, que incluye desprendimiento prematuro de placenta, prolapso de cordón, ruptura uterina, preeclampsia, fallo del parto instrumentado, sobre todo en 10 minutos. Es decir, yo pido los forceps y más de 10 minutos y no puedo sacar al bebé. Reversibles, como causas reversibles está la hiperestimulación uterina y atrogénica, hipotensión por anestesia general, se le ponen más líquidos y vasoconstrictores, compresión aortocava y versión cefálica externa. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Esto van a encontrar variación en diferentes bibliografías. Los cambios patológicos se observan en corazón, 62%, o sea, muy aparte del sistema nervioso central, que es el más afectado en un evento hipóxico isquémico o en una asfixia neonatal, están corazón, 62%, pulmones, 33%, es decir, un tercio de los pulmones de los asfixiados se afecta, riñones, 28%, hígado, 22%, intestino, 6%. Entonces, si se fijan, se van protegiendo poco a poco los órganos diana, de acuerdo a la prioridad del recién nacido, del individuo. Acá tenemos los criterios de diagnóstico para asfixia neonatal, y eso es lo que siempre les pido o les pregunto en sus exámenes o quizzes. Tenemos una acidecia metabólica o mixta profunda, un pH menos de 7, en una muestra de sangre arterial de cordón umbilical durante la primera hora de vida. Entonces debemos sacar sangre, en todo caso, en la primera hora de vida, porque tener una máquina de líquidos y electrolitos es prácticamente a tiempo real. Es decir, yo coloco mi muestra de AGA y la máquina me está botando el resultado en minutos. Las secuelas neurológicas en el estadio neonatal inmediato, que incluyen convulsiones, hipotonía, coma o enfermedad tipo encefalopatía hipóxico-isquémica, persistencia de un puntaje de Asgar de 0,3 a los 5 minutos, no a minutos, sino a los 5 minutos. Y la evidencia de disfunción multiorgánica, es decir, que varios sistemas están comprometidos. ¿Y cuáles son los métodos de apoyo al diagnóstico que tenemos a la mano? Resonancia magnética nuclear, tomografía computada y ultrasonido o ecografía. Entonces, ¿qué vamos a evidenciar? Usualmente vamos a evidenciar, por ejemplo, en la resonancia, una necrosis neuronal selectiva, que usualmente se acompaña con convulsiones. Podemos encontrar injuria cerebral parasagital. Si es parasagital, vamos a tener la parálisis de Lidl, con cuadriplegia espástica. La leucomalacia periventricular, diplegia espástica, cuadriplegia espástica con déficits visuales y cognitivos en injuria severa. Es decir, que debemos de prevenir estos eventos hipóxicos en el recién nacido. Necrosis isquémica focal y multifocal, por ejemplo, hemiplegia, cuadriplegia espástica y convulsiones. Siempre les digo a mis alumnos, les digo a los internos y residentes, si ustedes quieren aprender neonatología, yo sé que es bastante en contenido, pero en resumen es poco. Prácticamente vamos a tener el Pasquín, eh, que son pues clases en realidad pues grabadas ¿qué se llama? Disculpen,
van a tener el Pasquín, que es un clásico grabado y sus manuales, pero la neonatología en realidad se resume en dos capítulos grandes. Uno de los capítulos es la asfixia neonatal o asfixia perinatal, que es lo que estamos viendo, que son los problemas. Vamos a ver todos los problemas prácticamente que tienen en neonatología, los tocamos en la asfixia. Y el otro gran tema es la prematuridad. Entonces, si ustedes conocen el prematuro, la patología del prematuro, saben manejar un prematuro, o y o conocen lo que es asfixia neonatal, dominan el tema de asfixia neonatal, prácticamente van a estar dominando lo que es el concepto de neonatología. ¿Y cuáles son los problemas o cuáles son los signos clínicos que vamos a encontrar en la asfixia neonatal? Por ejemplo, va a tener problemas metabólicos, o puede tener problemas metabólicos, como es la hipoglicemia, hipocalcemia, acidosis metabólica, hiponatremia, alteraciones hidroelectrolíticas. Esto por una retención de líquidos por el cuerpo de recién nacido hipoxiado. Es decir, gracias a la hipoxia va a haber un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con edema cerebral, y esto nos va a llevar a una retención de líquidos en las primeras horas postparto. Va a haber problemas renales por la injuria renal, puede haber oliguria, oligoanuria, insuficiencia renal aguda, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Dentro de los problemas pulmonares va a haber consumo de surfactante, ojo, hipertensión pulmonar, aspiración de meconio, líquido amniótico verde y meconio. Y doctor, ¿y por qué el líquido es verde? En todo caso se conforma por las componentes biliares, pero ¿por qué se elimina el meconio? Mejor dicho, esa sería la pregunta. Se elimina porque el bebé, al tener un evento hipóxico isquémico, va a relajar esfínteres. Y al relajar esfínteres, bota el meconio. Si hay dificultad respiratoria con hipoxisquemia, usualmente lo van a catalogar como SAN o síndrome de aspiración meconial o síndrome de aspiración líquido meconial. Problemas cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, shock, hipotensión, necrosis miocárdica, alteraciones del sistema de conducción. Ojo, el sistema de conducción, que también es inmaduro, está en desarrollo, va a tener mucho cuidado con los cambios o con los periodos de hipoxisquemia, que van a poder alterar el ritmo del corazón. Entonces podría producir bradicardia, a veces arritmias, a veces bloqueos, solamente por el evento hipóxico isquémico. Y los problemas hematológicos. Entre los problemas hematológicos tenemos trombocitopenia, la coagulación intravascular diseminada. Doctor, ¿y si está infectado, también tendrá trombocitopenia? Sí, también. ¿Y cómo puede distinguir la hipoxia de la infección, doctor? Lamentablemente es muy difícil reconocer o diferenciar, mejor dicho, entre un evento hipóxico isquémico, que es la asfixia neonatal, e infecciones. Ambos nos van a producir, por ejemplo, trombocitopenia, ambos nos van a producir un niño que podría estar encefalopático, pero cuando llevamos a los riesgos a futuro, se suman los riesgos, en este caso, del evento hipóxico isquémico con del evento infeccioso. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial en el caso de nuestros pacientes asfixiados? Efectos de drogas o anestesia materna, que van a despertar, se van a dormir, los bebés van a despertar, se van a dormir, solo por la anestesia materna. Hemorragia aguda, ojo, la hemorragia aguda sí puede producir isquemia hipoxia secundaria, malformaciones del sistema nervioso central, diagnóstico diferencial, enfermedad neuromuscular o cardiopulmonar, impedimentos mecánicos de la ventilación, como es obstrucción aérea, neumotórax, hidrosfetales, efusión pleural, ascitis, hernia diafragmática, y las infecciones que también entran dentro del diagnóstico diferencial, tanto como el shock séptico e hipotensión. Entonces, este es el monitor de un niño que ha tenido un evento hipóxico isquémico, una asfixia neonatal. Si se fijan, estaba algo taquicárdico, 164 latidos por minuto. Si se fijan en el electro del monitor, tiene complejos QRS un poco más grande, chiquito, un poco más grande, chiquito, totalmente irregular. Y esto probablemente por el daño miocárdico. Tiene una temperatura de 39, es decir, está con fiebre. Doctor, ¿por qué haría fiebre? ¿Por infección? No, probablemente la fiebre es en este caso, se le llama hipertermia maligna, y en este caso fue por convulsiones
un estatus epiléptico de recién nacido sin cese. Esto va a producir un calor enorme por la contracción muscular y obviamente va a producir la hipertermia maligna. Y la taquipnia, en este caso tiene más de 60 respiraciones por minuto, tiene 69. Y fíjense las ondas irregulares a veces del patrón respiratorio. Es decir, se van a alterar se van a alterar el patrón con el cual respira recién nacido, es decir, de su ritmo respiratorio especialmente. Listo. Si hubiera alguna duda, pregunta o comentario, por favor, hacérmela llegar. ¿Todo claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor, parece que no hay dudas. Listo. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, sería todo por el día de hoy. Ya luego tenemos más clases con ustedes, no hay ningún inconveniente. Nos estaríamos viendo en una nueva oportunidad. Gracias por todo, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Listo. Doctor.